Buenas noches, 4:59. Buenas noches, maestro. Buenas noches, profe. Bueno, hay pocos, nada más son 8. ¿Qué tienen clase o qué onda? No, profe, no tenemos clase. Bueno, ¿Y o por sea, qué? sí, ahorita en este momento con usted, pero no venimos de clase. Pero está raro, no son 8. Bueno, ha pasado un minuto también. Sí, ayer estuvimos viendo la parte final de fuentes de energía y empezamos con el texto español para ver lo que es calor. Hoy vamos a ver la continuación. Estoy haciendo tiempo porque son muy pocos. Entonces, vamos a compartirles primero el audio. Aquí está el video de la clase de ayer con otro grupo. No es el mismo que vieron ayer ustedes, es otro. Es la segunda parte. Ya siguen entrando más. Bueno, entonces ayer les dejé una tarea, ¿verdad? Para participación. Recibí algunos correos. Hoy no va a haber, porque no va a ser diario. Si no, ya les dije, pues yo me castigo solito, ¿no? Para tener que revisar de nuevo, ¿no? Tareas. Bueno, correos, porque no es una tarea tal cual, ¿verdad? Es para participación, es optativa. Siguen entrando, por eso también, aquí me estoy distrayendo un poco. Ok, entonces, ¿cuántos somos ya? 14, bueno, ya es una cantidad más razonable. Comparto y tengo el audio ya listo. Ahora sí. Corre video. Recuerden que si me refiero a otro grupo, también es con ustedes. Aplica lo mismo con ustedes, con el 459. Tengo ya 18 conmigo. Entonces vámonos al documento. Aquí nos quedamos. Equilibrio térmico. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando dos cuerpos a diferente temperatura se juntan. Es lo que vamos a ver en esta parte. Equilibrio térmico. Los dos líquidos de la escena son dos líquidos en dos recipientes. Tienen diferentes temperaturas, como podemos observar en el diferente nivel de los termómetros. Entre ambos líquidos se producirá un intercambio de energía, calor, que pasará del más caliente al más frío hasta que las temperaturas se igualen. Una vez que se haya producido esta igualación, podremos decir que el sistema ha alcanzado el equilibrio térmico. O sea, cuando ya estén a la misma temperatura. ¿Qué significa eso? Que el más caliente se enfrió y el más frío se calentó. Si trazamos las respectivas curvas de calentamiento y enfriamiento, podríamos comprobar que la temperatura a la que se produce el equilibrio no es necesariamente la media aritmética de las dos temperaturas iniciales. Interviene una propiedad de la naturaleza de los cuerpos, el calor específico, de la que hablaremos más adelante. Bueno, el calor específico es la capacidad para retener calor. Hay sustancias que retienen el calor más fácilmente que otras. Por ejemplo, el agua. El agua retiene muy bien el calor. Eso lo sabemos porque cuando calentamos agua, nos cuesta mucho trabajo calentarla. Se tarda mucho en calentar el agua, pero una vez ya caliente, se tarda mucho en enfriar. Conserva muy bien el calor el agua. En cambio, hay sustancias, hay elementos como los metales que no tienen nada de retención, conducen el calor. Ustedes han visto que si calentamos un metal, se calienta muy rápido, pero si retiro la fuente de calor, se enfría muy rápido el metal. No retiene calor. A esa capacidad de retener calor se le conoce como calor específico. El agua tiene un alto calor específico. Los metales tienen un bajo calor específico. Si repitiéramos la experiencia varias veces, cambiando masas
y temperaturas iniciales de los líquidos, veríamos que se producen cambios en el punto de equilibrio y en el tiempo que tardan en alcanzarse. Pero sin ninguna excepción, el equilibrio se produce finalmente. Bueno, ahí vemos una gráfica del lado derecho en donde se ve que las temperaturas de los cuerpos se van igualando con el tiempo. O sea, las dos líneas de diferente color se van acercando cada vez más. Y llega un momento en que van sobre una misma línea. También podemos observar otra particularidad interesante. La variación de la temperatura en las dos sustancias es mayor al principio, cuando la diferencia entre las temperaturas es mayor, haciéndose muy lenta al final, cuando las dos temperaturas son similares. Podemos concluir que el intercambio de calor por unidad de tiempo es proporcional a la diferencia entre las temperaturas de los cuerpos. Esta tendencia de los cuerpos al equilibrio es en realidad la base de la medida de temperaturas. Medir la temperatura de un enfermo, por ejemplo, significa lograr que el termómetro alcance el equilibrio térmico con el cuerpo del paciente. Por otro lado, aunque la proximidad de los cuerpos facilita mucho la posibilidad del equilibrio, la tendencia a alcanzarlo se produce aún a grandes distancias. Para facilitar la distinción entre los líquidos, el más frío, eso es de la gráfica, el más frío se ha dibujado en color verde, no se ve ahí el color verde, y el más caliente en color azul. Supongo que el verde es la línea curva de abajo. También se ha respetado el mismo criterio de color en las gráficas. La temperatura inicial, bueno, ahí se ve a final de cuentas que las temperaturas se van pareciendo mucho. Muy bien. Ahora, chequen, aquí están diciendo algo del termómetro. ¿Qué es un termómetro? Es un aparato que mide temperaturas. Pero, ¿qué es lo que hace un termómetro? Chequen. Yo pongo el termómetro en contacto con el cuerpo que quiero medir. ¿Y qué sucede? Pues a final de cuentas, el termómetro y el cuerpo van a llegar a la misma temperatura. Después de un tiempo, evidentemente, no es automático. Entonces, por eso es que los termómetros de mercurio se colocan en la axila, por ejemplo, y se espera un tiempo. Ya después de un ratito, se retira el termómetro y se ve lo que mide. Y esa temperatura es la del cuerpo que estoy midiendo, pero también la del termómetro mismo, porque llegó al equilibrio térmico, a la misma temperatura del cuerpo que estaba midiendo. Por lo tanto, cuando yo leo la temperatura en un termómetro, estoy leyendo la temperatura del termómetro. Entonces, hay una definición muy curiosa del termómetro, que es, el termómetro es un aparato que mide su propia temperatura. Vámonos a abajo. Transmisión y efectos de calor. ¿Cómo se transmite el calor? Creo que ya lo había mencionado, pero aquí está un poquito más explicado. El calor puede propagarse de tres formas: conducción, convección y radiación. En muchos casos, los tres medios obran simultáneamente, pero cuando se trata de cuerpos sólidos en contacto, predomina la conducción. Si se trata de fluidos en contacto, predomina la convección. Y si se trata de cuerpos distantes entre sí, predomina la radiación. En el caso de la conducción, ahí está una ilustración del lado derecho, no todos los cuerpos se comportan igual.
Los metales son buenos conductores. Y la lana o la madera transmiten muy mal el calor, por lo que se usan como aislantes. Por eso, cuando tocamos una superficie metálica y otra de madera, ya lo mencioné hace rato, ambas a temperatura ambiente, la superficie metálica parece más fría. Como nuestro cuerpo está más caliente, transmitimos continuamente calor que se reparte por todo el metal. Sin embargo, como la madera es mala conductora, en cuanto la tocamos, basta con que la superficie en contacto con nuestra mano se equilibre con ella, aunque el resto de la madera continúe aún fría. Y ahí está el dibujo a la derecha. En la conducción, el calor fluye de la zona más caliente a la más fría. La más caliente se representa con rojo, la más fría con azul, por intercambio de energía entre las partículas en contacto. La convección, a ver la revista que dice, podríamos preguntarnos si el sol nos transmite calor. Ah, no, eso ya es radiación. Entonces vamos a seguir aquí. La convección es responsable de fenómenos atmosféricos como las tormentas, que se producen cuando existe mucha diferencia de temperatura entre capas inferiores y superiores de la atmósfera. El ascenso del aire húmedo y caliente arrastra el vapor de agua que se condensa al llegar a zonas más frías. También es la convección responsable de las corrientes marinas, que tienden a mezclar el agua caliente de las zonas ecuatoriales con el agua fría de las zonas polares. Cuando calentamos un puchero con agua, la superficie de la olla y el agua en contacto con ella se calientan por conducción directa del calor. El puchero debe ser una olla, ¿verdad? Pero el agua del interior se calienta sobre todo por convección. O sea, la convección, aquí está el dibujo del lado derecho. En la convección, el fluido caliente tiende a mezclarse continuamente con el frío en forma de corrientes de material. Cuando el líquido se calienta, el que está más en contacto con la flama, se eleva, flota, se va para arriba y el líquido que estaba arriba debe cubrir ese espacio. Por eso se forman corrientes. Y a esas corrientes se les conoce como corrientes convectivas o corrientes de convección. En cuanto a la radiación, no tenemos más que acercar las manos a una bombilla, a un foco, no un tubo fluorescente basado en otro principio. Si ustedes acercan la mano a un foco normal, se siente caliente cuando está prendido. En cambio, un tubo fluorescente no lo es, porque usa otra propiedad para encender. Para comprender el papel calorífico de su emisión, hagamos constar que la energía radiante se transmite por el vacío, haciendo posible que nos llegue luz y calor del sol. Todos los cuerpos emiten energía radiante, aunque los cuerpos fríos lo hacen de forma imperceptible. Nosotros también radiamos energía. Todos los cuerpos radian, tanto por su baja intensidad de emisión como porque la emisión es de tipo infrarrojo, invisible a nuestros ojos. Las llamadas gafas de visión nocturna son sensibles a este tipo de radiación, haciendo posible ver a los seres vivos en un ambiente totalmente oscuro. Ahora sí, vámonos arriba. Podríamos preguntarnos si el sol nos transmite calor por radiación, ¿no tendría que calentarse la Tierra hasta que alcanzara la misma temperatura del sol? En realidad, esto no ocurre por la propia emisión de radiación de nuestro planeta, o sea que la Tierra también está radiando energía. Recibimos la misma cantidad de energía solar que emitimos nosotros al espacio, manteniéndose así la temperatura terrestre aproximadamente constante. Eso ya no está pasando.
con la contaminación, con todos los gases que tenemos, estamos haciendo un efecto que se conoce como efecto invernadero. Parte de la energía que debería salir, que deberíamos radiar la Tierra, se regresa por los gases. ¿Y qué sucede entonces? Pues que la Tierra se calienta cada vez más y más. Eso es el efecto invernadero. Y eso es lo que está aumentando la temperatura de la Tierra, lo que está calentando el planeta, lo que está derritiendo los polos. En el último siglo, la acumulación de los llamados gases de efecto invernadero hace de la Tierra un emisor de energía ligeramente menos eficaz, por lo que la temperatura terrestre tiende a elevarse paulatinamente. En el epígrafe, para saber más, al final de la quinzena, bueno, eso ya es del curso aquí de los españoles, explicamos más detenidamente este problema. Y ahí están las imágenes que ya vimos. Nada más no vimos la última. Dice, en la radiación, los cuerpos emiten parte de su energía térmica como ondas electromagnéticas. Esta emisión se hace normalmente en ondas infrarrojas invisibles, pero cuando la temperatura es alta, se llega a emitir radiación visible. El hierro al rojo, por ejemplo. O también las brasas de carbón, ¿verdad? Que se ven amarillas, se ven naranjas, rojas, ¿no? Cuando tienen alta temperatura. Sigamos. Dilatación de los cuerpos sólidos. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Se dilata, aumenta su volumen. Cuando se enfría, se contrae, disminuye su volumen. Variar la temperatura de un cuerpo sólido es lo mismo que alterar la energía de sus partículas, de modo que sus vibraciones se hacen más grandes si la temperatura aumenta o más pequeñas si la temperatura desciende, produciendo variaciones de tamaño. La dilatación puede afectar a su longitud inicial L0 o su superficie inicial S0 o su volumen inicial V0. En todos los casos, la variación es proporcional a la magnitud inicial y al incremento de la temperatura delta T. Estas son las ecuaciones correspondientes. Bueno, no le hagan mucho caso. No vamos a ver con profundidad lo que es dilatación en cuanto a las fórmulas. Los coeficientes de dilatación lineal, superficial y cúbica dependen de la naturaleza del objeto. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de qué esté hecho el objeto, puede dilatarse o contraerse de forma diferente. Los metales se dilatan mucho, se contraen mucho con el cambio de la temperatura. Hay materiales que no lo hacen tanto. Se puede definir como la variación por unidad de la magnitud correspondiente, longitud, superficie o volumen, cuando la temperatura varía 1 grado. Sus unidades son grados a la -1 en los 3 casos. Así, por ejemplo, alfa expresa lo que aumenta o disminuye 1 metro de longitud de una sustancia cuando sube o baja 1 grado la temperatura. Lo que sucede es que cuando un cuerpo se calienta o se enfría, aumenta su tamaño o disminuye. Pero, por ejemplo, con una regla, si tuviéramos una regla metálica, pues ahí lo que se ve más evidente es la longitud, ¿verdad? Porque no es muy grueso, aunque también aumenta la forma de su grueso, ¿no? Pero en general domina ahí la longitud. Si tengo una tapa, por ejemplo, metálica, pues yo puedo ver cómo aumenta su superficie, ¿verdad? Pero si tengo un cuerpo con un volumen más definido, yo puedo ver que aumenta en las 3 dimensiones, alto, largo y ancho. Estos coeficientes no son independientes entre sí. De modo aproximado, se puede afirmar que para un mismo cuerpo, beta es igual a 2 alfa, mientras que
Creo que este símbolo es sigma, es igual a 3 alfa, no recuerdo bien las letras griegas. De esta forma, conociendo el coeficiente de dilatación lineal para una sustancia, podemos determinar automáticamente los coeficientes de dilatación superficial y cúbica. Aquí hay una tabla del lado derecho en donde están los coeficientes de dilatación. Y chequen que son diferentes dependiendo de cada material. Aquí la mayoría son metales. Luego dice, como observamos en la tabla de la derecha, los coeficientes de dilatación son en general bastante bajos, haciendo falta considerables variaciones de temperatura para que las alteraciones de tamaño se perciban fácilmente. Por ejemplo, una viga de hormigón de 10 metros de longitud aumentaría 1 milímetro su longitud con un aumento de temperatura de 10 grados Celsius. Dense cuenta que no aumenta mucho, pero sí es importante. Me imagino que han visto los rieles del tren o del metro que tienen ciertos tramos una separación. Esa separación es cuando hace mucho calor para que tengan espacio para aumentar su tamaño. Porque si no les pusiéramos una distancia de separación, cuando aumentara la temperatura, aumentaría el tamaño y chocarían, se deformarían los rieles. El carácter lineal de la dilatación de muchos cuerpos sólidos y también de muchos líquidos hace que la dilatación de las sustancias una excelente propiedad termométrica. Y bueno, esto viene a colación del mercurio. Usamos el mercurio porque es un metal y es líquido. Y podemos aprovechar que se dilata o se contrae con el cambio de temperaturas. Y esa propiedad la utilizo en los termómetros. Es decir, podemos comparar las diferentes temperaturas entre cuerpos iguales a partir de una comparación de sus tamaños. No todos los materiales se comportan de esta forma tan lineal. Si calentamos un trozo de madera, se dilatará y si la enfriamos, posteriormente se contraerá. Sin embargo, difícilmente volverá a tener el mismo tamaño del principio, aunque la temperatura sí que haya vuelto a su nivel inicial. Se deforma la madera. En la tabla se registran los coeficientes de dilatación lineal de algunas sustancias. Es fácil percibir que este coeficiente es bastante diferente entre unas y otras. Notemos que, por ejemplo, como el hierro es capaz de dilatarse 3000 veces más que el cuarzo. Estas diferencias son los responsables de que en lugares con cambios extremos en las temperaturas se produzcan desajustes entre piezas del mobiliario hechas con materiales diferentes. Por ejemplo, marcos y vidrios de las ventanas. Pero también hay que tener en cuenta este coeficiente a la hora de diseñar algunos instrumentos de precisión. Un telescopio con óptica de cuarzo se dilatará unas 18 veces menos que otro con lentes de vidrio ordinario y será, por tanto, mucho más preciso para la observación astronómica, ya que se alterará muy poco durante las bajadas nocturnas de temperatura. O sea, que si aumenta o disminuye mucho la temperatura, el vidrio se dilata más, mucho más que el cuarzo. Por lo tanto, pues no medirá tan precisamente, ¿verdad? Como el cuarzo, que no se dilata tanto. Muy bien. La dilatación de los cuerpos. Ahora vamos a ver en fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases. En los líquidos y gases solo tiene sentido hablar de la dilatación cúbica, del volumen.
puesto que carecen de forma propia y se adaptan a la vasija, o sea, al recipiente que los contiene. En el caso de los líquidos es preciso que tengamos en cuenta la dilatación del recipiente. También hay que tomar en cuenta el recipiente. El líquido experimentará una dilatación aparente que será igual a la dilatación real menos la del recipiente. Si utilizamos un material con un coeficiente de dilatación mucho más bajo que el del líquido, podemos despreciar la dilatación de la vasija, del recipiente. En caso contrario, hay que tenerlo muy en cuenta, como ilustramos en la imagen de la derecha. Bueno, esto simplemente dice que siempre es mejor tener vasijas, recipientes, que se dilaten poco en comparación con el líquido que contiene, para que no influya, pues, mucho en las medidas. Es conveniente señalar el fenómeno de la dilatación anómala del agua. Eso es interesante. Esta sustancia tiene su máxima densidad a 4 grados Celsius de temperatura, el agua. Si enfriamos el agua por debajo de esa temperatura e incluso la congelamos, su volumen aumenta en vez de disminuir. Una vez que está solidificada, se recupera la normalidad. Es decir, el hielo a menos 10 grados Celsius presenta mayor volumen que el hielo a menos 30 grados Celsius. Por encima de los 4 grados Celsius, el agua también se dilata normalmente. Gracias a esta rareza del agua, las profundidades de los mares se encuentran a 4 grados Celsius. La presión obliga al agua a buscar su temperatura de máxima densidad. También los témpanos de hielo flotan en el agua debido a su dilatación anómala. Ahora voy a explicar esto es interesante. Aquí voy a usar la plumilla del Zoom. La dilatación anómala del agua es importantísima para la vida en la Tierra. Y voy a explicar por qué. A ver. Aquí voy a aplicar, aquí en este espacio. Entonces, vámonos a la plumilla del Zoom. Y aquí, si yo tengo un recipiente con cualquier sustancia líquida, si yo la enfrío, se vuelve sólida en cierto momento y se va a hundir. Eso pasa con todas las sustancias, excepto con el agua. ¿Qué sucede cuando se congela el agua? Se forma una costra de hielo. Aquí, esto es hielo. Y flota con respecto al agua, no se hunde. Y además el hielo es un buen aislante. Entonces, mientras el hielo se encuentra a 0 grados Celsius, el agua adentro, por debajo del hielo, se encuentra a 4 grados Celsius y eso permite que la vida exista. Si se hundiera el hielo como todas las sustancias, pues todo lo que está adentro se moriría, se congelaría. Entonces, esta dilatación anómala es importantísima para que haya vida en la Tierra. Muy bien, borro. Entonces, seguimos leyendo. Respecto a los gases, su carácter compresible hace que pueda no existir dilatación al aumentar la temperatura. Para colocarnos en una situación comparable a la de líquidos y sólidos, debemos mantener el gas a presión constante al subir o bajar la temperatura. El ejemplo típico sería un gas encerrado en un recipiente cilíndrico con un émbolo móvil que pueda ascender y descender según el volumen del gas. Bueno, en un apartado posterior al hablar de la temperatura absoluta, volveremos a recordar
este proceso. Bueno, eso no lo vamos a ver, no es parte del tema de la materia de cuarto. Y luego aquí tenemos las ilustraciones del lado derecho. Vamos a leer qué dice. Entre las dos imágenes, la temperatura ha subido a 90 grados Celsius. Mirando por el nivel de la probeta, o sea, el aparatito que está del lado derecho, parece que el volumen del líquido ha disminuido. En realidad, lo que ha ocurrido es que el vidrio de la probeta tenía un coeficiente de dilatación mayor. Ah, ya entendí. A ver, lo voy a explicar, pero no con la probeta, con un termómetro. A ver, vamos a ver la plumilla. Supongamos que tengo aquí un termómetro. Bueno, lo voy a hacer feo, pero no importa. Aquí está el mercurio. Y por aquí sube, el mercurio baja, ¿no? Y aquí está la graduación del termómetro. Está espantoso el dibujo, pero esto me sirve para explicar. ¿Qué sucedería si el vidrio del termómetro tuviera un coeficiente de dilatación muy alto? Pues entonces cuando se caliente el termómetro, se va a dilatar más rápido el vidrio que el mercurio, y en lugar de subir el nivel del mercurio, bajaría, ¿verdad? Porque se haría más amplio el espacio de la ollita donde está el mercurio. Entonces, yo necesito que el coeficiente de dilatación del vidrio sea menor que la del mercurio para que cuando yo caliente el termómetro suba y no baje al principio. Eso sería con un termómetro. Aquí usaron otro aparato. Entonces, bueno, borro. Entonces, es importante saber escoger los materiales con los que trabajamos. Bueno, cambios de estado. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que hay diferentes cambios de estado. Nos quedan 8 minutos y nos alcanza. Ok, vamos a explicar entonces. Si yo tengo aquí un sólido, lo voy a representar con un cubito que tiene forma definida. Aquí tengo un líquido, lo voy a poner en una jicarita. Aquí está el líquido. Líquido, sólido, creo que llevan acento. Yo soy re malo con los acentos. Y un gas. Esos son los 3 estados en la naturaleza. Hay otro que se conoce como plasma, pero eso no lo veo en la naturaleza. Solamente voy a trabajar con estos 3, porque el otro es plasma, pero no lo voy a ver. Entonces, el cambio de sólido a líquido, cuando yo caliento un sólido, se convierte en líquido. Se conoce como fusión. Es como los quesos fundidos, ¿no? Se funden, se convierten de sólidos a líquido. El cambio de líquido a gas se conoce como ebullición. Cuando hierve el agua, cuando ebulle el agua, se convierte de líquido a gas. El cambio de gas a líquido se conoce como solidificación. Chequen que ahí me equivoqué, pero me corrigen después. Bueno, yo corregí algo y este alumno también me corrigió. Y en algunos textos usan el término congelación. Y luego, de líquido a sólido. ¿Cómo se llama de líquido a sólido? A ver. Ah, no es cierto. Perdón. Ya la regué, A ver, solidificación es de líquido a ver. Aquí ya la estoy regando.
Aquí es solidificación de líquido a sólido. Y luego me falta de gas. ¿Ese líquido no es condensación? Sí, condensación, sí. Ya la estoy agregando aquí. Sí, condensación, todo por hacerlo de memoria. Y ahora, hay otros dos. Es de sólido a gas sin pasar por líquido, que eso se llama sublimación. Y el ejemplo típico es el de hielo seco, que pasa de sólido a gas sin pasar por líquido, y el inverso, que es de gas a sólido sin pasar a líquido, se llama sublimación inversa. O también algunos textos le llaman cristalización. Chequen que esta cristalización sería, por ejemplo, los copos de nieve, que está primero como gas en las nubes y luego baja como sólido, como copo de nieve, sin pasar por líquido. Depende de los textos que vean. Y una disculpa, pero siempre la riego cuando quiero hacerlo de memoria. Entonces, esos son los nombres de los cambios de estado. Vamos a ver qué nombres usa el libro. Este libro es español, seguramente hay alguna variación. Fusión, ebullición, sublimación, solidificación, condensación. Bueno, ahí están, exactamente. Los mismos términos que yo usé. Ok. Dice, hay una importante norma general que se cumple en todos los cambios de estado. Durante los cambios de estado, el calor recibido o perdido no se emplea en variar la temperatura, sino en alterar la estructura interna del cuerpo. La temperatura a la que se produce un cambio de estado depende de factores como la presión exterior o la pureza de la sustancia implicada. Bueno, ahí lo que nos están diciendo es que estos cambios de estado dependen de varios factores. Pero ya no nos vamos a meter tanto en ese tema. En fin, quedan 3 minutos. ¿Algo más que quiera ver de aquí? No, creo que ahorita ya no. Todavía nos quedaría ver lo que es el termómetro, pero eso ya sería escalas de temperatura, que ya sería para la próxima clase. Muy bien, jóvenes. Aquí nos queda 1 minuto ya de Zoom. Ya tengo que dejar de compartir. Ya realmente ya no dije nada más con este grupo. Entonces, 4:59, mañana continuamos con termómetros y escalas de temperatura. Muy bien, jovencitos, ya queda menos de 1 minuto, ya no tengo tiempo para contestar algo. Entonces, mañana continuamos, jovencitos. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gusto.